Hoy nos metemos de lleno en una de las grandes preguntas sobre la esclerosis múltiple. ¿Cómo medimos si la enfermedad avanza? Y ya os adelanto que la respuesta es un verdadero puzzle, mucho más enrevesado de lo que parece a simple vista. A ver, vamos al grano con la pregunta del millón, la que lleva años dando vueltas en la cabeza de médicos y pacientes. Si una resonancia magnética muestra que el cerebro está peor, ¿eso se traduce directamente en que la persona se siente peor? Pues lo lógico sería pensar que sí, ¿no? Pero la realidad, como veremos, es bastante más tozuda. Durante mucho tiempo, la idea principal, la que estaba en todos los libros, era esta. La pérdida de volumen cerebral, lo que llamamos atrofia, se veía como la métrica estrella. Era objetiva, se podía medir y parecía un reflejo directo del daño que la enfermedad estaba causando por dentro. La verdad es que tenía todo el sentido del mundo. Y para que hablemos todos el mismo idioma, aclaremos esto. La atrofia cerebral, en pocas palabras, es que el cerebro se va haciendo un poco más pequeño porque mueren células nerviosas. En la esclerosis múltiple, como el sistema inmunitario ataca al sistema nervioso, este proceso es una de las causas principales de la discapacidad a largo plazo. Y justo aquí es donde la historia da un giro de guión. Porque cuando los científicos se pusieron a mirar los datos con más detalle, con lupa, empezaron a ver algo que no cuadraba, una contradicción. El detonante fue un análisis muy reciente de los datos de un ensayo llamado PROMIS. Este estudio se centraba en personas con esclerosis múltiple primaria progresiva y, bueno, digamos que los resultados pusieron a prueba esa idea tan asentada de la que hablábamos, y la verdad dejaron a más de uno con la boca abierta. Fijaos en lo que encontraron. La conexión entre la pérdida de volumen del cerebro y el empeoramiento físico real de los pacientes era débil, inconsistente. Y lo que es aún más importante, medir la atrofia en el primer año no servía para predecir con fiabilidad quién iba a empeorar físicamente en el segundo. Un jarro de agua fría, vamos. Y este fenómeno, que no es nuevo pero que este estudio subraya, tiene un nombre oficial, la paradoja clínico-radiológica. Básicamente es el reconocimiento de que lo que se ve en la foto, en la resonancia, no siempre coincide con la película real de la vida del paciente. Puedes tener un cerebro lleno de lesiones y estar relativamente bien, o al revés. Vale, entonces la pregunta es obvia. ¿Por qué? ¿A qué se debe este desfase? ¿Por qué la resonancia cuenta una historia y los síntomas a veces cuentan otra completamente distinta? Vamos a intentar desgranarlo. Para entender esta paradoja hay que ser críticos con nuestras propias herramientas, tanto las que usamos para medir la discapacidad en la consulta como las que usamos para analizar las imágenes del cerebro. Por un lado, tenemos las escalas clínicas. La de toda la vida, la AEDSS, es muy útil, pero está muy centrada en la capacidad de caminar. Deja un poco de lado cosas tan importantes como la función de las manos, la velocidad de pensamiento o la fatiga. En cambio, hay otras pruebas más modernas, como la caminata de 25 pies o la prueba de los 9 agujeros, que miden la velocidad y la destreza de forma mucho más objetiva y son más sensibles a cambios pequeños. Y por el lado de la resonancia también hay matices. Ojo, la atrofia cerebral a veces engaña. Existe algo llamado pseudoatrofia, que es cuando el cerebro parece que encoge, pero no es por pérdida de neuronas, sino porque un tratamiento ha reducido la inflamación. Y luego está la carga lesional, que sabemos que, sobre todo en las formas progresivas, el número de lesiones no siempre se correlaciona con el grado de discapacidad. Siendo conscientes de todo esto, el mundo de la investigación está cambiando de chip. La misión ahora es construir una regla de medir que sea mucho más completa, más precisa, más real. Y la clave, como en tantas otras cosas en la vida, parece que no está en buscar una única métrica mágica que lo resuelva todo. El enfoque inteligente, el que se está imponiendo, es combinar diferentes fuentes de datos para tener una visión de 360 grados de la enfermedad. Este esquema lo ilustra a la perfección. Los ensayos clínicos de hoy en día no se la juegan todo a una carta. Como se ve aquí, recogen datos de pruebas funcionales, de resonancias que miden volúmenes y, fundamental, de lo que cuentan los propios pacientes. Se integra todo para tener una visión global. Este es el futuro, un enfoque multidimensional. Se mide de forma objetiva la velocidad al caminar, la habilidad con las manos, la agilidad mental, y todo eso se mezcla con los datos de la resonancia y, sobre todo, con la percepción del paciente sobre su propia calidad de vida. Al final, todo este debate se puede resumir en esta frase. Es simple, pero potentísima. El objetivo de un tratamiento no debería ser que una foto salga más bonita, sino que la persona pueda vivir mejor, con mayor capacidad y autonomía. Blanco y en botella. Y claro, esta nueva forma de ver las cosas, más completa, nos ha llevado a replantearnos qué significa realmente que la enfermedad progresa.
Uno de los grandes avances conceptuales de los últimos años ha sido entender que la discapacidad en la esclerosis múltiple no solo avanza con los grandes golpes, con los brotes. Hay un empeoramiento que va por debajo, lento, silencioso, pero constante. Y para este fenómeno ya tenemos nombre y apellidos. Se llama PIRA, que significa Progresión Independiente de la Actividad de Recaídas. Es una herramienta, un concepto que nos permite por fin medir y poner el foco en ese empeoramiento gradual que ocurre entre los brotes, dándonos una imagen mucho más fiel de lo que está pasando. Mirad este gráfico, que lo explica de maravilla. Los picos que veis son los brotes, los momentos agudos. Pero PIRA es la pendiente de fondo, esa línea que sube poco a poco, de forma constante, incluso cuando no hay brotes. Es la progresión silenciosa que ahora por fin podemos empezar a medir. Así que, si nos tenemos que quedar con una sola idea de todo esto, que sea esta. La esclerosis múltiple es una enfermedad demasiado compleja, demasiado personal, como para intentar meterla en la cárcel de un solo número, ya sea una puntuación en una escala o el volumen de un cerebro. Y con esto os dejo una última reflexión. Si la resonancia dice una cosa y la prueba de caminar dice otra, ¿cuál lleva la razón? ¿O es que quizás la pregunta está mal planteada? A lo mejor la verdadera respuesta, la más útil, la más humana, no está en elegir una u otra, sino en aprender a escuchar a todas las partes de la historia, a la clínica, a las imágenes y por encima de todo, a la persona que vive con la enfermedad.